Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Estamos hablando, analizando y platicando acerca del libro de Enamórate de ti, de Walter Rizzo, que es el valor imprescindible de la autoestima. Autoestima, si se pudiera dividir la palabra en dos, auto quiere decir que es un concepto propio o de nosotros mismos, y estima pues es más que nada esta forma que tenemos para comunicarnos con nosotros mismos, pero desde una forma positiva. Por eso está el autoconcepto, la autoimagen, y en el capítulo 4 vamos a leer el autorreforzamiento. Entonces, en el autorreforzamiento tiene que ver con nosotros y cómo vamos a reforzar más bien estas cualidades que ya nos hemos estado diciendo. Como pueden saber, en el autoconcepto es lo que pienso de mí, cómo me relaciono conmigo a través de las experiencias que estoy viviendo y cómo digamos que las tolero, las sobrellevo o me impulsan a seguir siendo mejor persona. Y en la autoimagen es lo que yo siento que la gente ve de mí. Tiene que ver con el físico, tiene que ver con el cabello, con los ojos, con la apariencia física, con si uno es gordito, chaparrito, si una persona es alta o si una mujer es muy delgada. Toda esta autoimagen que creemos que las demás personas ven de nosotros es donde tenemos la oportunidad, no de conocernos, pero sí la oportunidad de que esta autoimagen sea propia de mí o que la acepte tal cual es, con todos sus defectos y sus virtudes, ¿ok? Entonces ya entendimos lo que es el autoconcepto, ya entendimos lo que es la autoimagen y ahora vamos a hablar del autorreforzamiento. Y dice así: tal vez suceda que una vez cada siglo la alabanza eche a perder a un hombre o lo haga insufrible, pero es seguro que una vez cada minuto algo digno y generoso muere por la falta de elogio. John Masefield. Y dice así: si alguien afirmara, mi pareja me elogia muy pocas veces, no suele darme gusto, no se preocupa por mi salud, me dedica poco tiempo y casi nunca me expresa afecto, aquí estaríamos de acuerdo en dudar de que exista realmente un sentimiento de amor. Pero, de manera similar, si nunca te refuerzas ni te premias a ti mismo, si no te dedicas tiempo, si no te expresas afecto, tu autoestima será nula o insuficiente. El amor propio, en principio, no debería ser muy distinto a querer a otros, al menos en ese modus operandi básico. Si somos responsables y juiciosos, planeamos con una exactitud rigorosa los compromisos asumidos, horarios de trabajo, presupuestos económicos y cosas por el estilo, ¿por qué no hacemos lo mismo a la hora de gestionar nuestros autorrefuerzos? Por ejemplo, ¿por qué el tiempo libre parece ser un efecto residual? Algo que sobra. Esto después de las obligaciones y que muchas veces no sabemos ni qué hacer con él. Vamos a 100 km por hora y nos detenemos a descansar y a disfrutar del ocio, esto de tanto en tanto. ¿Dónde quedaron aquellos años de infancia y juventud en que dejábamos pasar el tiempo sin miedo y ni culpas? No hay lugar disponible en la agenda. En los que viven para trabajar, el descanso se ha reducido a una función pasiva de recuperación de fuerza, esta llegada la noche, y los adictos al trabajo no duermen, se desmayan. Disponemos de tiempo para los hijos, la pareja, los padres, los suegros, los vecinos, los amigos, pero no se nos ocurre utilizar un rato libre en beneficio propio, y esto a solas. No nos interesa tanto generar salud mental como dinero. Muchos de mis pacientes se sienten culpables cuando logro convencerlos de que se sienten bajo un árbol, eso sin hacer nada en concreto. Más que admiren esa naturaleza y que jueguen con la hierba. Estas ideas irracionales como estoy perdiendo el tiempo, estas no tardan en aparecer. El silogismo es como sigue: si el tiempo es oro, estoy perdiendo dinero. El miedo a caer en el ocio y la pereza ha desarrollado un patrón de conducta hiperactivo tan absurdo que no podemos dejar de ser dinámicos y laboriosos a toda hora. Conductas como pensar, soñar, fantasear, dormir, meditar o mirar por mirar son considerados una forma de malgastar la vida o también como una simple vagancia. Los que piensan de este modo tendrán serias dificultades, esto en amarse a sí mismos tranquilamente, ya que su pensamiento se centrará en que podrían estar haciendo algo más productivo que pasarla bien. Es absurdo que el propio yo ocupe el último lugar de la expresión de afecto que somos capaces de dar. Vivimos postergando las gratificaciones que merecemos y nos decimos frases como algún día lo voy a hacer, pero ese día no suele llegar. Mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo. Esta es igual a procrastinar.
Un paciente que adoraba la música me decía que había comprado un saxofón, esto para cuando se jubilara. Y él decía, aquí tendré tiempo libre, para poder interpretar lo que yo quiera. Y realmente me preocupé por el aplazamiento y le respondí que cuando estuviera viejo y jubilado, era probable que no tuviera suficientes pulmones para soplar. Desde niños se nos inculca que el autocontrol y la postergación de lo placentero es una de las características que nos diferencian de los animales menos desarrollados, pero esto no debe tomarse como una premisa de vida o muerte. Posponer los reforzadores puede ser una habilidad importante en una dieta, o también para dejar de fumar o intentar no ser agresivo. Pero si hacemos de la postergación del placer sano una manera de vivir, estaremos haciéndole juego a la depresión y nuestra existencia irá perdiendo lentamente su lado positivo. Entonces, el costo será la insensibilidad y la pérdida de la capacidad de asombro. Estar con el freno de emergencia puesto las 24 horas tratando de ser prudente, adecuado, conveniente, medido y sensato te llevarán al letargo afectivo y a la apatía absoluta por las cosas que podrían acercarte a una vida más plena. Aquí perderás la capacidad de vibrar y de emocionarte, crearás una coraza y te acostumbrarás a lo rutinario. La diversión y la felicidad te parecerán molestas. Aquí cuando está diciendo que postergar el placer nos hace, digamos que superiores a los animales, recuerdo un pensamiento que leí alguna vez que decía, si te alegras porque tus vecinos se van de viaje, si puedes dormir a cualquier hora del día, si no te da envidia que tu vecino o tus amigos tengan un carro nuevo, si te alegras con cualquier cosita que te den de comer en tu casa, si puedes dormir en un lugar que no es muy cómodo y un sinfín de cosas así, al final dice, lo más probable es que seas un perro. Y sí, cuando ves a los perros siempre están de buen humor. Yo creo que algo hicimos bueno como humanidad para que Dios nos regalara los perros. Pero bueno, después dice así. Muchas personas se sienten irresponsables si se exceden o caen en ciertas tentaciones ingenuas y que no son violatorias de ningún derecho, como darse más gusto. Simplemente han creado la creencia irracional y restrictiva de que recompensarse a ellas mismas es un vicio ególatramente y que es altamente peligroso. Así se mantengan dentro de límites inofensivos y saludables. Recuerde, no hagan de un buen vicio un mal hábito. Y siguiente, dice así, filosofía hedonista. Hedonismo significa placer, satisfacción, regocijo, goce y bienestar. Una filosofía hedonista implica un estilo de vida orientado a buscar el disfrute y a sacarle provecho a las cosas que nos rodean, obviamente sin ser esclavo de ellas y sin ser víctimas de la adicción. Una premisa por la que te podrías guiar es como sigue. Si no es dañino ni para ti ni para los otros, puedes hacer lo que quieras. Gozar y disfrutar de la vida no significa, como creen algunos, caer en una bacanal de conducta descontrolada y sin el menor asomo de organización mental. La persona hedonista no es una corrupta superficial, esta que solo busca los placeres mundanos de comer y de beber. Basta leer Epicuro para darse cuenta de esto. La persona que asume una filosofía hedonista responsable no evita la lucha cotidiana y los problemas, sencillamente reconoce de manera honesta lo que la hace feliz y trabaja efectivamente para conseguirlo y aprovecharlo intensamente. Entonces, entre el extremo del autocontrol excesivo del asceta y la búsqueda desenfrenada del placer inmediato, hay un punto intermedio donde es posible el deleite equilibrado. Los placeres que no nos hacen daño, la filosofía hedónica, anhedónica, lo contrario del hedonismo, es el culto a la parálisis emocional y el rechazo del placer, como si este fuera contraproducente per se. Si vives enfrascado en una forma de vida avara, esto que es contigo mismo, perderás la posibilidad de vivir con pasión. Es imposible aprender a quererte a ti mismo si no aceptas vivir intensamente. Algunas personas confunden el no sentirse mal con el sentirse bien. Dejar de autocastigarse y sufrir no es suficiente y hay que dar un paso más y premiarte sin excusas. Pero, ¿por qué no somos hedonistas? ¿Por qué nos resignamos a un estilo de vida rutinario y poco placentero? Bueno, quizá por querer ser demasiado humanos. Y en esto hemos perdido algunas capacidades fundamentales que heredamos de nuestros ancestros animales. El desarrollo de la corteza cerebral y del lenguaje, si bien ha permitido evolucionar en muchos aspectos, nos ha alejado del legado primitivo y del instinto. Esto de nuestro pasado evolucionista, al menos en dos factores principales, porque sería la conducta de exploración y la capacidad de sentir. Pero aquí veamos cada una a detalle. Dice así, la conducta de exploración.
La exploración es uno de los comportamientos que más garantiza el desarrollo inteligente y emocional de nuestra especie. En el reino animal, la búsqueda y la indagación del medio circundante facilitan el descubrimiento de fuentes de alimentación, guaridas y apareamiento sexual. Este impulso de investigar que mueve a los individuos ayuda a que el sistema conductual heredado se enriquezca y aumente el repertorio de recursos para afrontar peligros y preverlos. Aquí es una forma de autoestimulación que desarrolla más sustancia blanca del cerebro, que es la mielinización. Esto para que podamos aprender más y mejor. Explorar es curiosear y la curiosidad es uno de los factores que ha permitido la evolución y el mantenimiento de la vida en el planeta. Husmear, escudriñar e investigar llevan a una de las mayores satisfacciones, que es el descubrimiento y la sorpresa. Explorar, ir al encuentro de la vida y dejarse absorber por ella, abre puertas que estaban cerradas a los sentidos y al conocimiento y nos permite chocar esto con una realidad insospechada. La felicidad no llega a la puerta, hay que buscarla y pelear por ella. ¿Hace cuánto que no sales a vagar sin rumbo fijo o que no improvisas? Cuando induzco a mis pacientes a que incrementen su ambiente motivacional, muchos me dicen, ¿y qué hago? Y les contesto, busca, pero busca ¿por qué? No tengo idea. Yo les digo, busca por buscar. Haz una apertura de mente, sin defensas, y dejar que la experiencia y la información nos lleguen y rebasen. No hay una lista prefabricada sobre qué hacer de bueno con la propia vida. Hay que fabricarla investigando y tanteando al medio que nos rodea. Y de cada 10 puertas que abras, posiblemente una te muestre algo interesante y maravilloso que justifique tu esfuerzo. Cuando lo cotidiano se vuelve demasiado usual, puedes prever tu futuro inmediato hasta en el último detalle. Pero aquí algo anda mal. Preocúpate porque la obsesión anda rondando. Y no solamente la obsesión. Hay algo de lo que sufrimos. Hay algo de lo que sufrimos los que vivimos en la ciudad y estamos ajetreados todo el tiempo, que es el estrés. Pero si no lo manejas o lo aceptas, te va a dar ansiedad. Y la ansiedad sí es algo que no les deseo a nadie de ustedes. La verdad yo la sufrí y es algo muy difícil. Pero después dice así. Dicho de otra forma, cuando lo común y lo corriente se vuelve ritual, es hora de explorar. Y cuando más predecible sea tu vida, mayor será el aburrimiento. Entonces aquí necesitas desacostumbrarte a lo que te rodea y construir tu propia ecología. Un ambiente motivacional que te seduzca para convertirte en un investigador de tu propia vida. Si has perdido la capacidad de exploración, debes de recuperarla de otro modo, porque jamás podrás acercarte a una filosofía hedonista y el amor propio será una carga. Siguiente. La capacidad de sentir, siento, luego existo. El segundo factor que interfiere con un estilo de vida placentero son los bloqueos en la capacidad de sentir. Algunas personas solo perciben lo evidente. Por ejemplo, si están en las cataratas del Niágara, solo verán mucha agua y enfrente a un bello vitral de medioevo no verán más que un vidrio pintado. El atardecer les recordará que llegó la hora de dormirse, una mañana de sol les hará anticipar un día caliente y la lluvia solo los impulsará a buscar un resguardo para no mojarse. Los sentidos primarios han sufrido, y sin lugar a dudas, un adormecimiento. El olfato y el tacto han ido perdiendo importancia adaptativa para nuestra especie, pero son fuentes de placer si se reactivan. Y aquí, ¿habrá algo más impactante que catar a la persona amada? Catar es como probar, ¿no? O oler. Bueno, degustar, ¿no? Y después dice, la parte del cerebro encargada de procesar los sonidos se ha especializado en decodificar el lenguaje hablado y ha perdido capacidad para detectar y discriminar otros ruidos de la naturaleza. El sistema de procesamiento de la información humana tiene dos formas de operar. Una es voluntario controlada y la otra automática o no consciente. La primera depende de aquellos estratos más desarrollados del sistema nervioso central, que es el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral, y procesa aquí la información lógica. La segunda se estructura sobre la base de sistemas fisiológicos más antiguos, que es el sistema límbico, hemisferio derecho, sistema nervioso y autónomo, y aquí procesa información emocional y afectiva. El sentimiento, a diferencia de los procesos de pensamiento, tiene algunas características que le son propias. Aquí suele ser más automático y requiere menos de esfuerzo mental. Es inescapable, irrevocable, total, difícil de verbalizar, difícil de explicar y muchas veces de entender. Cabe señalar que si bien ambos tipos de procesamiento presentan características distintas, aquí interactúan y se entremezclan permanentemente y dependiendo del caso habrá predominio del uno del otro en este sistema. Es muy difícil que en el ser humano exista una emoción o pura lógica, esto totalmente libre de afecto.
Esto quiere decir que cuando pensamos, sentimos, y que cuando sentimos también pensamos, y que es difícil como actuar sin consecuencia de esos sentimientos o de esos pensamientos que están unidos. Y aquí dice, es muy difícil que el ser humano exista una emoción pura o una lógica totalmente libre de afecto. O sea, una emoción pura. Bueno, las emociones, recordemos que son 5, que es miedo, es tristeza, es aversión y otras dos que no me acuerdo. Entonces, en esas emociones nos sirven para algunos momentos, pero no hay una emoción totalmente pura, porque no sé cómo se diría, como miedo totalmente puro ha de ser algo muy, muy difícil, ¿no? Y después dice aquí que una emoción o una lógica totalmente libre de efecto es muy difícil. Es como querer ver algo y verlo totalmente la lógica y no sentir. Es como cuando vemos las noticias en la tele o en Twitter o Facebook. Es difícil ver algo y no sentir. Más bien dice que es imposible. O casi que imposible, ¿no? Tal vez algún psicópata podría hacerlo. Pero sigue aquí y dice así. Lo anterior nos lleva a una interesante conclusión. Si bien los sentimientos pueden poseer un canal propio de reconocimiento y traducción, puede verse obstaculizado o facilitado por la influencia de nuestros pensamientos. Bueno, aquí me gustaría dividir un poquito esta explicación porque hay sentimientos y hay emociones. En la primera dice que es difícil que exista una emoción pura, pero aquí está hablando de sentimientos. ¿En qué se diferencia la emoción del sentimiento? Que la emoción solamente es como un aspecto básico. Es como cuando te ladra un perro y te espantas y dices, ay, te da miedo y te alejas. Entonces esta es una emoción y nos sirve como para mantener la vida de nosotros, cuidar nuestro cuerpo. Entonces esta es una emoción, dura muy poquito. Y el sentimiento, ese sí puede durar años. Otro ejemplo sería que tal vez la emoción es no sé, miedo, ¿no? Te espantas. Pero después llega un sentimiento que podría ser enojo. Entonces el enojo o este odio más bien, el enojo sería la emoción y el sentimiento vendría a ser, la emoción es del enojo y el sentimiento es del odio, porque hay gente que odia años y puede odiar toda la vida y odia 10, 20 o 30 años. Entonces ya se transforma en emoción y ya no funciona así. Y después dice así. Por ejemplo, una creencia típica que impide vivir la emoción cómodamente es la siguiente. Expresar emociones libremente es hacer el ridículo, ¿no? Y este mandato de mucho arraigo en ciertas culturas y grupos sociales considera la represión de expresión de emociones como un acto de adecuación social y también de sobriedad. Pero aquí el problema es que no llorar, gritar, ofuscarse, saltar de alegría, ni reírse a carcajadas de vez en cuando, sin recato ni compostura, no es de estar medio muerto. La norma que predica y promueve no salirse jamás del punto adecuado hace de la represión afectiva una virtud. Entonces, uno de mis pacientes, un ejecutivo de éxito, muy tradicional en su manera de pensar, y aquí dice, tuve que darle la mala noticia de que su mujer, a la cual adoraba, ya no lo quería, y se iba a separar de él, y ella tenía un amante, esto desde hace 5 años. Cuando recibió semejante escopetazo, el señor se limitó a fruncir el entrecejo, asintió con un movimiento leve de cabeza, suspiró y dijo en tono aplanado, debo reconocer que me siento algo incómodo. Y después se desabrochó la corbata, no se desencajó, no hizo siquiera una mueca de desesperación, ni soltó una lágrima o expresó indignación. Solo se controló y esbozó una especie de ajá. Esto mientras su mirada y el sudor decían otra cosa. Y paradójicamente, una de las causas de su fracaso matrimonial era precisamente la dificultad que presentaba para expresar sus sentimientos de una manera relajada y abierta. Aquí, la idea de inhibir las emociones a toda costa, ya sea por miedo a sentir o por miedo el que dirán, se vuelve una costumbre que con el tiempo lleva a una dislexia emocional, un analfabetismo afectivo, donde no solo dejamos de expresarlas, sino también de leerlas y de comprenderlas. Dislexia tengo yo porque se me revuelven las palabras, disculpen. Después de así, no estoy promulgando la impulsividad ciega y totalmente descontrolada de hablar duro, llorar a toda hora y reírse por nada. Lo que no comparto es la absurda idea de que la expresión franca y honesta de los sentimientos sea primitiva, poco civilizada, impropia o inconveniente. Pero ¿impropia para quién? ¿Inconveniente para quién? La capacidad de sentir la vida, en el amplio sentido de la palabra, no es una enfermedad frente a la cual hay que crear inmunidad. Aquí es salud física y mental. Puedes dejarte llevar sin límites cuando haces el amor, aullar si es que lo quieres,
volar con tu música preferida hasta las 5 de la mañana, esto sin molestar al vecino, llorar frente a la piedad de Miguel Ángel y gritar en una película de terror. O también darle una patada al automóvil porque te dejó en media vía por quinta vez, o abrazar efusivamente a un amigo y decirle 70 veces te quiero a la mujer o al hombre que amas, a aplaudir a rabiar en tu concierto preferido o sentir nostalgia frente a la foto de un familiar que se ha ido, esto para siempre. Puedes sentir lo que se te dé la gana si no violas los derechos de las otras personas, si no te hace daño y eso te hace feliz, aunque unos cuantos constipados emocionales no les agraden y te censuren por ello. Aquí, haciendo un poquito de referencia de esto, en otro libro de Walter, no recuerdo cuál es, dice que tenemos pues mucho miedo del qué dirán o vivimos para la opinión de los demás. Y él proponía un ejercicio para soltarnos de esta, pues de esta presión social, ¿no? Y dice que busques la ropa pues más fea o la que menos combine, que te despeines, que vayas con chanclas, puede ser, no sé, un pants con calcetas y zapatos negros y, no sé, la ropa, lo más peor vestido que puedas imaginarte y que camines por un centro comercial y que lo hagas, pues, ahora sí que de punta a punta y que en este ejercicio vayas viendo, te vayas soltando, porque hay mucha gente que no le gusta ni cantar en el carro o en la ducha o en el karaoke o que le da miedo hacer algo diferente con su aspecto físico. Entonces, vive para la opinión de los demás, están siempre muy constipados y atrapados. Y aquí bueno, aquí estás diciendo esto que deberíamos de soltarnos más. Pero si no es posible, pueden hacer este experimento de vestirse de la peor manera posible, caminar por un centro comercial y ver que al final cuando recorren de un lado al otro, nadie se acuerde de ustedes al final. Y eso es lo importante. Que no importa qué tanto estuvieron haciendo, la verdad es que a veces el universo es indiferente para nosotros y nosotros creemos que somos especiales. Y no lo somos. Pero bueno, después dice así. Es verdad que algunas emociones son desagradables y nefastas, los psicólogos bien sabemos de esto, pero incluso en los casos donde se hace preciso modificar un sentimiento negativo patológico, aquí el primer paso es aceptar y reconocer su existencia. Si realmente es fuente de sufrimiento y malestar, hay que dejar salir la emoción para proceder a eliminarla o a reestructurarla. Sentir no es la actitud masoquista de resignarse, esto aceptar aquellas emociones que te perjudican. Sentir, como aquí está planteado, es una manera de investigar y de explorar cosas que te gustan y cosas que no quieres. Es la condición sine qua non para descubrir nuevas maneras de quererte a ti mismo. Entonces, resumiendo lo dicho hasta aquí, aceptar vivir en un concepto de vida hedonista es generar un estilo personal de libertad emocional. Un espíritu desinhibido y sin restricciones irracionales favorecerá el desarrollo de una sensibilidad aguda y perceptiva, la cual a su vez mejorará la comunicación afectiva y la comprensión de los estados internos. Un estilo hedonista produce una mayor sensibilización frente a los estímulos naturales que llegan al organismo y también amplía el rango de situaciones potencialmente placenteras. Después es así. El poeta francés Jacques Prévert muestra en uno de sus poemas un ejemplo de libertad emocional que, aunque sancionando por las buenas costumbres, nos recuerda aquella frescura y alegría de nuestra infancia y lleva por nombre El mal estudiante. Y el poema dice así. Dice no con la cabeza, pero sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan y le plantean todos los problemas y de pronto le da un ataque de risa y lo borra todo, cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas. Y sin hacer caso de las amenazas del profesor ni de los abucheos de los sabelotodo, esto, en la negra pizarra de la desgracia, dibuja el rostro de la dicha. Siguiente. Un caso de restricción emocional de la alegría. Muchas personas están tan preocupadas por los excesos que ni siquiera comienzan a disfrutar de los mínimos. Y he conocido gente que le pone condiciones a todo, incluso al alborozo y a la hilaridad. Y esto es porque demasiada alegría asusta. Si estás muy feliz no tardarás en ir donde el psiquiatra, esto con un cartel que diga que eres un paciente hipomaníaco o maníaco. El miedo a perder el control los convierte en aguafiestas. Y aquí, hace unos años asistí a la fiesta de cumpleaños de un niño de 5 años, el cual se llevó a cabo en una hermosa casa de recreo enclavada en una arborizada parcela lejos del ruido y de la ciudad.
Aquí todo hacía prever una magnífica tarde, a no ser por las cantaletas apaciguadoras de la madre del homenajeado, una mamá antialboroto y controladora. Cuando los niños se pasaban de ciertos decibeles y velocidad, ella levantaba ambos brazos y se interponía a la tromba infantil. Esto, como un director de orquesta, trataba de inducir un nuevo ritmo, obviamente más lento y moderado. Sus palabras tenían mucho de sugestión hipnótica y decía, ya, tranquilos, tranquilos. Y esto ejercía en los niños un afecto apaciguador por unos instantes en que se detenían a mirar a la señora, pero luego, de 2 o 3 segundos de sopor, el torbellino infantil volvió a tomar su impulso natural. Al cabo de unas horas de observar este tire y afloje, decidí preguntarle muy educada y cortésmente por qué no dejaba que los niños jugaran con libertad. Y después de todo le dije, estamos en un lugar campestre y no molestan a nadie. Además, es el cumpleaños de su hijo, ¿no? Y ella con una risita me respondió, para todo hay límite, a lo cual repliqué, estoy de acuerdo, pero lo difícil es poner límites sin extralimitarse, ¿no? Ella entonces repitió de memoria, todos los extremos son malos, lo que produjo aprobación entre algunos de los invitados. Yo sentí profundamente que los niños no pudieran divertirse a sus anchas y dejé de intentar convencerla. Pero hay causas aquí que se defienden por sí solas, y esto fue lo que ocurrió. Más tarde, cuando se paró por enésima vez a fiscalizar la diversión, uno de los niños invitados la miró con rabia y le gritó, ¿qué estupidez es esta? ¿Para qué nos invita si no nos deja jugar? Entonces, el silencio fue total. La señora esgrimió una sonrisa incómoda y trató de diluir la franqueza del pequeño Espartaco, y preguntando quién quería más carne. Nunca los volvió a molestar en el resto de la tarde. Aunque lo intenté, no pude dejar de sentir aquella profunda satisfacción servida en una bandeja de plata. Muchos de mis pacientes víctimas de una educación antialegría adquieren el vicio de no disfrutar demasiado. Cuando se sienten muy bien, un impedimento psicológico les evita el clímax y los incrusta de narices en la monotonía. No vaya a ser cosa que me quede gustando, porque aquí le temen a la alegría porque la ven demasiado peligrosa y mundana, como la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Cuando el cura ciego impedía la lectura de unos textos apócrifos sobre el humor religioso, esto lo hacía porque creía que se perdía el temor a Dios y se acababa la fe. Pero de todas maneras, y afortunadamente, pese a los esfuerzos dogmáticos y restrictivos y fiscalizadores de los amigos de la seriedad, y también del austero, el júbilo sigue irremediablemente haciendo de las suyas como en la tarde de aquel cumpleaños. Siguiente. Autoelogio. Lo que nos decimos a nosotros mismos determina en gran parte nuestra manera de sentir y actuar. Permanentemente mantenemos diálogos internos y rumiamos sobre esto o aquello de manera consciente o inconsciente, y esto es porque simplemente la mente es una parlanchina compulsiva. Estas conversaciones que el yo sostiene consigo mismo comienzan a muy temprana edad y van conformando esto con los años un lenguaje interno, el cual puede ser beneficioso o dañino para nuestra vida dependiendo de su contenido. Aquí es imposible mantenernos en un silencio interior prolongado, a no ser que seamos meditadores avanzados y de alta escuela. Siempre tendrás algo que decirte, ya sea bueno o malo, constructivo o destructivo, enriquecedor o depresivo. Cuando hablamos de autoelogio nos referimos a una manera positiva o también constructiva de hablarte a ti mismo, también felicitarte cuando crees haber hecho bien las cosas. No hace falta ni es necesario que lo hagas en voz alta y en público, porque aquí serás sancionado y severamente criticado. Pero si puedes hacerlo en voz baja, nadie lo sabrá y será un idilio oculto, esto contigo mismo. Los autoelogios de qué bien lo hice, estuve genial, me gusta mi manera de ser, suelen ser tan importantes para nuestra autoestima como los refuerzos externos o incluso más. La ventaja aquí es que no necesitas de intermediarios, serás tu propio Cyrano de Bergerac y podrás endulzarte los oídos a ti mismo. Siguiente. 3 creencias irracionales que nos impiden felicitarnos a nosotros mismos. Aunque las cosas pueden ser muchas, hay 3 factores principales que deben tenerse en cuenta a la hora de explicar por qué nuestro diálogo interno no es autorreforzante. A. No soy merecedor o no fue gran cosa. Típico de las personas que ven en la modestia, así sea falsa, y en la subestimación de los logros personales un acto virtuoso, en realidad es un acto de hipocresía en la mayoría de los casos, porque cuando actuamos correctamente sabemos que lo hicimos bien y aquí sabemos que fue el resultado de un esfuerzo, una habilidad o también de una competencia. El sabio no niega la virtud que posee, lo que hace es no exponerse buscando aprobación y aplausos, pero aquí él no se autoengaña.
Si eres bueno en alguna cosa, pues ¿qué le vas a hacer? Acéptalo y acéptate. Si los miembros de la comunidad te hacen un reconocimiento o una felicitación honesta y franca, no la desperdicies ni le des de entender que está equivocado. No digas que no la mereces. Di gracias y cállate. La otra explicación se refiere a personas cuyas metas son tan inalcanzables que el elogio y la felicitación no cristalizan nunca. Aquí su creencia irracional es como sigue: ninguna felicitación es para tanto. Si este fuera tu estilo, trata de relajarte, no tienes que ganar un premio Nobel ni llevar adelante empresas quijotescas para reforzarte positivamente. Siempre eres merecedor de tus propias felicitaciones, aquí sí son auténticas y están al servicio de fines nobles. No eres un héroe, solo un superviviente, una persona que vive o intenta hacerlo bien. ¿No debería bastarte para estar a gusto contigo mismo? Siguiente. B. Era mi deber, era mi obligación. Esta actitud no le sirve a tu autoestima. ¿Llevaste a cabo bien tu deber? Alégrate, regálate un muy bien. Tu primer deber es para contigo mismo. Date un abrazo. Hasta el más vertical y autoritario de los sistemas se premia y se elogia. Si tu diálogo interno es el de la obligación absoluta, no te sentirás con el derecho de elogiarte. Lo vivirás como un acto de cobardía y dejarás de lado el placer de colocarte alguna que otra medalla simbólica. Y C. Autoelogiarse es de mal gusto. Como ya dije, si lo haces en tu fuero interno, simplemente nadie se dará cuenta. Autoelogiarse es una necesidad que va de la mano de la autoconservación. Tu mente se hace más segura y poderosa cuando la mimas. ¿Y es de mal gusto tener gases, orinar, roncar, bostezar? Si lo haces en público, muy posiblemente, pero a solas se te permite hacer esto y cualquier otra cosa más. El autoelogio, por definición, es un acto que se lleva a cabo de manera encubierta. Aquí es sin espectadores de ninguna índole. Aquí es solo para ti. Cultivar el amor propio sanamente. Este es un autocuidado. Nunca es de mal gusto. Y el castigo, por el contrario, sí lo es, porque atenta contra la dignidad humana y el autorrespeto. ¿Y alimentar el ego? Eso depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio físico para mejorar tu salud o para entrar al club de los buenos cuerpos. Puedes estudiar mucho para saber o para ganarle a tus compañeros de clase. Puedes autoelogiarte para cuidar tu mente y fortalecer tu yo, o también para cultivar tu narcisismo. Aquí tú eliges. Después dice, elogios externos que pueden convertirse en autoelogios. Los mismos elogios que solemos dirigir a los demás podemos aplicarlos a nosotros mismos. Una categorización que puede ayudarte a comprender mejor cómo funcionan los elogios es la siguiente. A. Elogios impersonales. Ampliamente fomentados por la cultura de los buenos modales y la etiqueta, son considerados dignos de una buena educación y diplomacia. Lo que se admira en estos casos son cosas materiales que posee el individuo, aquí sin hacer mención a ningún atributo personal y sin involucrarse uno tanto. Podría decirse, tu camisa es muy linda, tienes una hermosa casa, tu perfume huele muy bien. La persona receptora por lo general acepta el halago del objeto material que le pertenece y lo acepta con un gracias. Aunque no puede considerársele una expresión de sentimiento o afecto, es más bien un acto de cortesía, esto ya sea sentido o no. De todas maneras, no está de más que intentes ser cortés contigo mismo, elogiando las cosas materiales que realmente te agradan. Y aquí felicítate por tenerlas. Pues felicítate por tener tu carro, por tener de dormir, felicítate por tu cama, por, no sé, por tus libros, como a mí que me gusta leer. Felicítate por tus peces, por tus cubiertos, por tus platos. Tú felicítate. Nadie va a hacer más por ti que tú mismo. Después dice así. B. Elogios personales. En ellos se involucra parcialmente a la persona a quien va dirigido el elogio. Algunas personas se aventuran a dar un paso más allá en la expresión de lo que sienten y además de referirse al objeto, esto tangencialmente, hacen referencia a la persona. Y dicen así, la camisa te luce, ese peinado te sienta bien, tu casa muestra que tienes buen gusto. Y aquí este tipo de elogios son de mayor exigencia, pero aún en el compromiso del emisor del mensaje es poco. Aquí puedes involucrarte en tus propios autoelogios y decir, esta camisa me queda muy bien, definitivamente mi casa muestra que tengo buen gusto, o el vestido de baño me sienta. O te puedes decir, estoy muy bien vestido o sé elegir muy bien a mis amistades. C. Elogios dirigidos a ciertas características de la persona. Aquí el compromiso del que dice el halago es mayor y dice frases como eres muy inteligente, tu cuerpo es muy bello, tu voz es espectacular, eres una gran persona o eres muy buen amigo. Como puede verse, el elogio va dirigido a rasgos, valores, características físicas o habilidades de otras personas y busca qué cosas te gustan de ti. Aquí también elógiate y de paso agradécete como te agradecería cualquier persona que recibiera ese halago.
ya puedes decir, ay, qué inteligente soy, o qué guapo estoy, cosas así, ¿no? Y después dice, en el D, elogios dirigidos a características de la persona donde el dador del elogio se involucra. Muy pocas personas son capaces de dar este tipo de halagos sin sentirse ridículas, nerviosas o inseguras, a no ser que sean personas muy cercanas y que les tengan confianza. Aquí el dador dice que le produce la persona y se expresa un sentimiento asociado al elogio, como admiro tu inteligencia, me encanta tu cuerpo, adoro tu sonrisa o envidio tu alegría. La expresión de afecto dirigida a otras personas tiene tantas condiciones y requisitos de nuestra cultura que se vuelve cada vez más difícil decirle te quiero a alguien sin que se sospeche alguna segunda intención. La expresión libre y franca de sentimientos positivos a las personas que nos rodean no es fácil si la cultura es poco expresiva. No obstante, estos problemas de incomodidad social no existen a la hora de auto-elogiar tus características y puedes decirte me gustan mis ojos, me encanta ser inteligente, me fascinan mis piernas o soy una buena persona. Esto no ocasiona riesgos, ni rechazos, ni malentendidos y dependen solo de ti. Entonces, la conclusión es evidente. La autoexpresión de sentimientos positivos nos hace sentir bien, sencillamente porque es agradable el buen trato que nos tenemos. Y hasta aquí vamos a terminar con este capítulo porque, ¿qué creen? Sí está un poquito largo, acabo de leer más o menos la misma cantidad de hojas y llevamos media hora. Entonces, para que el video no sea tan largo, se va a dividir del autorreforzamiento en dos. ¿Ok? Espero que hayan entendido que autorreforzarse es autoquererse. O sea, ya en el autoconcepto ya me vi, o sea, ya me mentalicé. En el autoimagen también me estoy mentalizando, me estoy viendo, pero ahora tenemos que llevarlo a las palabras, o sea, decírnoslas y repetirlos constantemente. Podemos también autorreforzar a otras personas. Lo hacemos, bueno, espero, con los que tienen hijos, pues lo hagan. Perdón. Así como ven a sus hijos y les dicen, ay, eres muy listo, qué guapo estás, o eres muy inteligente, qué bueno que sacaste un 10 o un 6, no importa. De igual manera, ese autorreforzamiento se repite para con nosotros. Y decir, pues me gusta mi cabello, me gusta, hoy dejé bien mi trabajo, me levanté temprano, a la primera que sonó el despertador me desperté, qué bueno soy. Entonces, constantemente me estoy autorreforzando estos sentimientos. Porque si los veo, si los pienso, si los veo y no los refuerzo, va a perderse esa sensación o se va a diluir. Y entonces cada vez se necesitan más. Vamos a necesitar algo más fuerte o necesitar aprobación de los demás para sentirnos, cuando en realidad es nuestra propia aprobación y nuestro propio autorreforzamiento lo que nos está cuidando de no tener alguna enfermedad más adelante, una ansiedad o una depresión o sentirse, pues no sé, totalmente desmoralizado, ¿ok? Pero bueno, espero les haya gustado este video. Si fue así, la verdad me apoyan mucho dando like, compartiendo, suscribiéndose al canal y activando la campanita de las notificaciones. En el siguiente capítulo terminamos de leer el autorreforzamiento y después en el último punto, que yo pienso que es el último punto, dice así, hacia una buena autoeficacia, ¿ok? Bueno, ya casi lo terminamos. Bueno, eso es todo por mi parte. Que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.